California. En Santa Bárbara News Press, el diario del sur de California, dedicó el pasado 23 de junio una plana completa a las nuevas tecnologías que desarrolla BioSB para detectar el COVID en biopsias de tejidos y evaluar los efectos patológicos causados por el virus. BioSB o BioSB, SB, como quiera llamarle usted en inglés o en español. Es una empresa sonorense con base en Santa Bárbara, California, dedicada al diagnóstico, predicción y tratamientos para el cáncer, cuyo director y presidente es el ejecutivo, el doctor Alfonso Heras Portillo. Por la importancia que reviste, el tema, y para hablar un poco, doctor, bienvenido a Proyecto Puente, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Platíquenos, por favor, cómo está la situación primero allá en cuanto al COVID se refiere, qué diagnóstico tiene, o nos vamos ya directamente a lo que hace BioSB allá en Santa Bárbara, doctor. Sí, nosotros somos una empresa de biotecnología basada en Santa Bárbara, California, y nosotros nos dedicamos al desarrollo, manufactura y mercadeo de tecnologías para el diagnóstico del cáncer y predicción de tratamientos para el cáncer. Después de que nuestro negocio disminuyó considerablemente en marzo a partir de la pandemia, la Universidad de California en Santa Bárbara, a partir del Instituto de Nanotecnología, nos pidió que nos sumáramos nuestros esfuerzos para el desarrollo de tecnología para entender cómo el COVID-19 causa la enfermedad que causa, y nosotros inmediatamente empezamos a desarrollar tecnología para detectar el virus in situ, esto significa en tejidos, y evaluar el daño patológico y cómo causa lo que nosotros llamamos el síndrome de la tormenta de citocinas. ¿Están ustedes ya investigando esto para la universidad? En realidad, no es necesariamente para la universidad, sino a través de Instituto Nacional de lo que se llama el NIH, de la salud. Diferentes universidades y empresas de biotecnologías en los Estados Unidos hemos sido convocados a poner nuestros esfuerzos. Primero que nada, el gobierno de los Estados Unidos nos clasificó como una empresa esencial. Eso significó que nosotros tuvimos que seguir trabajando y junto con otras compañías de biotecnología y la universidad, e incluso también Scripps de San Diego, empezamos a desarrollar tecnología. Dado nuestra experiencia del diagnóstico del cáncer, nosotros tenemos la capacidad, utilizando tecnología en biopsias para detectar diferentes mutaciones y expresión de proteínas y detección de ácidos nucleicos en biopsias y tejidos para el diagnóstico del cáncer. Nos dedicamos el gobierno de los Estados Unidos nos proveyó la secuencia del SARS-CoV-2 o COVID-19 para detectarlo en biopsias de tejidos, y desarrollamos junto con la universidad, el Instituto de Nanotecnología, la secuencia para desarrollar proteínas recombinantes del virus y posteriormente utilizarlas para desarrollar anticuerpos que nos permite detectar en biopsias al SARS-CoV-2. Y ahora estamos interesados en investigar y comprender cómo se desenvuelve el síndrome de la tormenta de citocinas, que es una reacción inmune creada por el sistema inmune como respuesta a la infección por COVID-19. Exacto. ¿Qué es la razón principal por la que el COVID puede volverse fatal? ¿La tormenta de citocinas? Sí, de hecho, es
nosotros, incluso el día de ayer, estábamos precisamente analizando algunos de nuestros experimentos relacionados con la identificación de el SARS-CoV-2, sus receptores y cómo induce una respuesta inmune masiva e incontrolada causada por la desregulación de citocinas pro y antiinflamatorias que eventualmente conducen a la muerte. Y nosotros hemos identificado una serie de moléculas del sistema inmune como macrófagos, lo que nosotros llamamos el CD163, los linfocitos T, CD8 positivos, CD4 positivos, y todos estos componentes inmunes que el virus causa una respuesta inmune masiva e incontrolada que nosotros catalogamos como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que conlleva una insuficiencia en múltiples órganos. Esto ocurre rápidamente y es lo que conlleva la muerte a muchos de los pacientes que están infectados con el COVID-19. Esta tormenta de citocinas se considera una de las principales causas de la muerte, ¿no? De estos pacientes. Nosotros ya hemos identificado. ¿Qué se genera, doctor? ¿Cómo se genera el síndrome de la tormenta de citocinas? ¿Cómo es importante detectarlo? Es decir, ¿cómo se genera? ¿En qué proceso? ¿Es la reacción ante la presencia del virus? ¿Cómo entenderlo? El virus utiliza diferentes receptores. De hecho, no es el único virus que causa este tipo de problemas. El SARS y el MERS, que son otros coronavirus que en el pasado, el 2003, causaron otras pandemias, y Epstein-Barr y otros virus, tienen la capacidad de activar al sistema inmune y desgraciadamente también tienen la capacidad de conllevar a una activación similar a lo que nosotros consideramos una enfermedad autoinmune. Entonces, esto conlleva, sobre todo en los pulmones, una activación de ciertos receptores, como el AEC2, el TMPRSC2, que son componentes de los vasos sanguíneos o de diferentes células que el virus las utiliza para penetrar a las células que infecta. Es como el virus tiene una llave que le permite utilizar estos receptores que existen normalmente en estas células, y esto desencadena una respuesta inmune que eventualmente causa una inflamación, pero en realidad es una enfermedad autoinmune. Podríamos considerar, por ejemplo, como una reumatitis, una artritis reumatoide, pero en los pulmones. Y es una enfermedad que conlleva a una inflamación masiva y eventualmente los pacientes pues tienen que ser puestos en respiradores porque ya no pueden respirar, ¿no? El daño es tal que es masivo y conlleva a este problema de microcoágulos y tromboembolismos. Por eso, una vez detectado, la primera reacción es el síndrome de tormenta de citocinas en la enfermedad. ¿O es ya ¿Perdón? la primera reacción del virus es el síndrome de tormenta de citocinas o ya se desarrolla cuando está el virus incrustado o está en el cuerpo? Eso es precisamente lo que estamos tratando de elucidar. Parece ser que el virus inicialmente infecta el conducto nasal y posteriormente entra a los pulmones y de ahí se disemina a través de los vasos sanguíneos al cerebro, a la médula ósea, al riñón, al testículo, a todos estos órganos que tienen estos receptores que antes mencionaba, el ACE2 y el TMPRSC2.
y esto inicialmente es manejado por el sistema inmune, pero el virus posteriormente toma control de la maquinaria genética de las células que infecta para producir más viriones y, y eventualmente causa un daño mecánico y, donde las células inmunes no solamente que tratan de controlar el daño y al virus, sino también remodelar el daño, sobre todo macrófagos y monocitos y otras células inmunes. Pero todo esto conlleva una hiperpermeabilización de los vasos sanguíneos, lo que causa tromboembolismos, y es cuando llega. Nosotros tenemos información de otros grupos que han elucidado que un pulmón de un paciente con esta infección llega a pesar hasta más de 20 a 25% de su peso normal. Esto le da una idea de la gran cantidad de inflamación y reacción inmunológica causada por el daño desencadenado por el virus, que a final de cuentas conlleva una enfermedad autoinmune en los pulmones. Bien, entonces, doctor, conclusión, muy interesante este diagnóstico para aprender a tratar correctamente el síndrome de la tormenta de citocinas, que sería la razón principal por la que el COVID puede volverse fatal. Doctor, ¿cuándo tendrían esa conclusión, que sería una especie de sensor o de detección para evitar que el virus mate a la persona? ¿Sí? Sí, nosotros, la información que nosotros estamos generando va a ser publicada, compartida con otras instituciones, y la idea es que ya hay otros grupos que están utilizando esta información. Nosotros hemos detectado que el virus y el sistema inmune desencadenan una reacción inmunológica donde estas citocinas, sobre todo la interleuquina 1 alfa, la interleucina 6, el tumor de necrosis alfa, son las principales citocinas que están causando este problema, y la industria farmacéutica tiene anticitocinas, lo que nosotros llamamos tratamientos de inmunoterapia, donde anticuerpos pueden ser utilizados para el tratamiento de estas citocinas. Por otra parte, también hay antiinflamatorios, ¿no? Como la dexametasona u otros fármacos que se pueden utilizar para el tratamiento o tratar de reducir la reacción inmune para evitar que la enfermedad conlleve a la muerte, ¿no? Y este tipo de inflamación incontrolable. Muy bien. Pues doctor Alfonso Heras, director general de BioSB, empresa sonorense en California, le pido mantenernos en contacto para ver cómo se desarrolla este resultado que están estudiando, porque pues falta mucho todavía para que salgamos de esto, doctor, sin duda, ¿no? Mientras no haya vacuna, no hay que bajar la guardia. ¿Cuál sería la recomendación para cerrar? Totalmente, sí, es relevante el considerar que el aislamiento social, la utilización de máscaras y la protección, ¿no? Yo, en mi opinión, yo recuerdo haber pensado inicialmente cuando empezó la pandemia, que yo dije, bueno, eventualmente nos vamos a infectar, ¿no? Y bueno, no me importa infectarme, pero después de estar viendo el daño masivo que causa este virus, ahora he cambiado mi opinión, ¿no? Realmente no deseo, ¿no? Que llegara a ser infectado. Si se infecta uno, pues ahora mínimo ya sabemos cómo contener este tipo de inflamación incontrolable a partir de inmunoterapia o de tratamientos antiinflamatorios, ¿no? Pero eso te da una idea de la gravedad del asunto y
y una de las cosas que nosotros hemos visto es que la gente, como es algo que no vemos, que sale uno a la calle, este es un enemigo Doctor, mire, que, se me está atravesando el corte y para que cierre bien el mensaje, vuelvo con usted. ¿Sí me permite? 3 minutos. ¿Sí? claro que sí. Bueno, vuelvo. Interesante exactamente este cierre. Volvemos. Vengo de la siguiente hora entrevistando en una entrevista muy interesante al director de BioSB o BioSB, una empresa con presencia mundial, empresa sonorense que está en California y que dirige el doctor Alfonso Heras y que me está hablando de ojo, están estudiando cómo detectar o la razón principal, el síndrome de la tormenta de citocinas, que es la que produce o la razón principal para que el COVID pues le quite la vida a la persona, y estudian cómo detectar o cómo prevenir un desenlace fatal con el COVID. Y él estaba pues por dar un mensaje a la gente exactamente que todavía no cree en esta enfermedad, en este virus que se apodera. Me hacía una descripción técnica de cómo se apodera del virus del cuerpo o de la persona y hace hasta que pierda la vida. Me voy ahorita ya con el tema del desabasto y me decías, doctor, te interrumpí por el comentario del mensaje que le estabas dando a los ciudadanos. Bueno, nuevamente nuestras investigaciones tienen como objetivo de entender cómo se desarrolla la patogénesis del COVID-19 y realmente hemos aprendido que el virus tiene una gran capacidad de producir un daño inmunológico o una reacción autoinmune que puede llegar a la muerte, ¿no? En la gran mayoría de los pacientes el COVID-19 ha tenido un buen pronóstico, pero hay unos individuos críticos que eventualmente desarrollan esta tormenta de citocinas que conlleva a la muerte, ¿no? Y realmente, pues es importante tener la conciencia social del distanciamiento social, el utilizar máscaras, porque pues tenemos una pandemia, no tenemos inmunidad contra este tipo de virus que se ha adaptado a humanos, de animales a humanos, y lógicamente pues no solamente afecta a una persona, sino está afectando a toda la humanidad, ¿no? Ustedes saben que esta enfermedad está causando muchos estragos en todo el mundo, ¿no? Y es relevante, como desde el punto de vista de medicina pública, que todos tengamos conciencia social de protegernos y aislarnos y tratar de hacerlo mejor para contribuir a su control, ¿no? Bien, doctor, ¿BioS tiene presencia en otros países, por ejemplo? Nosotros somos una compañía de biotecnología dedicados al desarrollo de tecnologías para el diagnóstico del cáncer. Tenemos 72 distribuidores en todo el mundo. Nuestra presencia original, hemos estado en este negocio por 22 años. Originalmente nuestra presencia era principalmente en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, pero actualmente nuestro crecimiento mayor se está dando en Asia, Japón, Malasia, Vietnam, China y también en Europa, España, Italia, Grecia, Alemania, los países bálticos, y tenemos una presencia mundial, ¿no? Pero nuestro enfoque nuevamente es el diagnóstico y predicción de tratamientos para el cáncer. Nuestras tecnologías se utilizan para detectar en biopsias diferentes oncogenes o proteínas o ácidos nucleicos de relevancia que permiten no solamente diagnosticar cáncer de mama o de colon o de pulmón, sino también poder predecir cómo tratar al paciente. Muy bien, pues muy interesante, doctor Alfonso Heras, director general de BioSB desde Santa Bárbara, California. ¿La sede dónde está en California?
¿Ahí en Santa Nosotros Bárbara? estamos basados aquí en Santa Bárbara, California. Tenemos una presencia a través de nuestros distribuidores en todo el mundo, pero nuestra base está aquí en la costa central californiana, entre San Francisco y Los Ángeles, en la ciudad de Santa Bárbara. Y, y bueno, realmente yo soy médico veterinario del UNAM y realmente me siento muy orgulloso de haber estudiado en México. También tuve la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos, donde hice mi doctorado en la Universidad de California en Santa Bárbara. Pero realmente lo que yo puedo decir desde el punto de vista de ser mexicano, trabajando aquí en los Estados Unidos, es que la educación que yo recibí en la UNAM fue de excelente calidad. Me permitió ser clínico en su debido momento, y posteriormente toda esa información que yo adquirí en México la he podido utilizar desde el punto de vista clínico en las aplicaciones que nosotros hemos aprendido relacionados con la ingeniería genética, que es lo que hacemos, ¿no? La manipulación genética de virus, de oncogenes y otras condiciones que nosotros manipulamos para generar y desarrollar pruebas que benefician a la humanidad, ¿no? Y nosotros proveemos todas estas pruebas a nivel internacional. Pues felicidades, doctor. Un buen ejemplo de empresa sonorense con presencia mundial, BioSB. Buenos días, estamos en contacto. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente, Ana Gamboa.